Cuando rompí con Lucian, me dio 5 millones de yuanes como pago por la ruptura. Agarré su camisa por delante, llorando tanto que apenas podía respirar y le supliqué, no quiero dinero. Solo te quiero a ti. Al oír esto, sonrió a medias y se burló, preguntándome, ¿yo? ¿Puedes permitirte tenerme? No podía permitírmelo, así que más tarde me casé con otra persona. Me encontré de nuevo con Lucian cuando me casé. Era el jefe de Gordon. Yo llevaba un vestido de novia blanco, estaba de pie en la entrada del hotel con una sonrisa en mi rostro, mi brazo entrelazado con el de Gordon, saludando a los invitados. Cuando levanté la vista, vi a Lucian caminando hacia nosotros. Habían pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. Parecía que no había cambiado mucho con respecto a lo que recordaba. Estaba tan tranquilo, sereno y firme, como si nada pudiera hacerle cambiar su expresión incluso si el monte Tai se derrumbara frente a él. Se sobresaltó al verme, pero inmediatamente recuperó la compostura, sin mostrar signos de nada inusual, y sonrió para felicitar a Gordon. Solo cuando le entregué la matrícula del coche, levantó la vista en silencio y me miró. Yo permanecí indiferente. Más tarde lo volví a ver. Estaba esperándome en el camino por donde saldría después de cambiarme de ropa en el probador, apoyado contra la pared. No sabía cómo logró evitar las miradas de tanta gente y llegar allí, pero mientras quisiera hacer algo, no había nada que no pudiera lograr. Me miró en silencio. Después de un rato, dijo, después de que rompimos, volví a buscarte, pero no pude encontrarte. Me sobresalté por un momento, pero luego recuperé rápidamente el sentido común. Le sonreí de manera distante y educada y le dije, Lucian, por favor, respétate a ti mismo. Me caso hoy y no quiero que la gente me malinterprete. ¿No lo entiendes? Se burló, sus ojos tranquilos, simplemente mirándome. Lo conocía. Cuanto más enojado estaba, más tranquila era su expresión. Probablemente no le gustó que yo negara nuestro pasado. Había estado en una relación con Lucian hace 4 años. En ese momento, él trajo a una compañera para ver la obra en la que yo actuaba. Después de la función, el dueño del teatro se alegró mucho al saber que Lucian estaba allí. Nos llevó personalmente a conocerlo y lo invitó con entusiasmo a cenar. Originalmente había querido declinar, pero cuando me miró a los ojos detrás del dueño del teatro, por alguna razón, de repente cambió de opinión. Volteó la cabeza para mirar a la compañera que estaba a su lado y dijo de manera muy caballerosa, le pediré al conductor que la lleve de regreso primero. La chica soltó una y nos miró. Probablemente quería ir a cenar juntas, pero no se atrevió a decirlo. Se limitó a bajar las pestañas con tristeza, sonrió obedientemente y dijo comprensivamente, está bien. En realidad, mi primera impresión de Lucian no fue muy buena. Era demasiado frío y despiadado y se daba demasiadas ínfulas. Aunque parecía amable y casual en la superficie, el escrutinio desde su posición superior que se filtraba desde sus huesos todavía era incómodo. Cuando la chica que estaba a su lado se fue, se mostró un poco reacia a separarse. Lucian sonrió y dijo con naturalidad, te contactaré más tarde. La observé con frialdad, sabiendo que Lucian no volvería a contactarla. La decepción y la renuencia de la chica eran muy evidentes. No volvería a contactarla porque odiaba los problemas. Una persona como él, teniendo demasiado a su disposición, no sabría cómo apreciarlo. Pensé que cambió de opinión y aceptó cenar, probablemente porque me había convertido en su nuevo objetivo. Porque cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el interés en sus ojos que solo aparecía cuando estaba cazando. Lucian no mostró su interés en mí. Siempre había sido así, bueno cazando sin mostrar señales. El ambiente en la cena era más bien normal. Para entretener a Luciano, el dueño del teatro no escatimó en gastos. Sin embargo, a Lucian no le interesaban demasiado los suntuosos platos que había sobre la mesa. Se limitó a mirarme con indiferencia cuando el dueño nos llevó a brindar por él y me preguntó, ¿cómo te llamas? Respondí cortésmente y distante, Jocelyn. Cuando escuchó el nombre, levantó las cejas y preguntó casualmente, ¿Chanan de la historia del mechón dorado? Sacudí la cabeza y sonreí. No, no tengo una madre como Cao y Kiao. Es la Chanan de, mirando hacia atrás,
Veo el mundo de los hombres, pero no Chanan, solo polvo y niebla. Al oír esto, Lucian levantó la vista y me miró de forma un tanto inesperada. Quizá no esperaba que alguien se atreviera a refutarlo o se sorprendió de que yo no fuera el jarrón llamativo pero inútil que había imaginado. Lucian no era un playboy disipado y corriente. Su arrogancia y su conocimiento se ocultaban discretamente en lo más profundo de sus huesos, y habían sido cultivados por su noble familia durante generaciones. La cena no duró mucho. Lucian miró su reloj a mitad de la cena y abandonó la mesa antes de tiempo. Después de que el dueño lo despidiera, intercambiamos algunos saludos y luego nos dispersamos. Cuando caminé lentamente hacia la carretera para esperar un taxi, un Mercedes-Benz negro discreto se detuvo a mi lado. La ventanilla del coche estaba bajada y era Lucian, que debería haberse ido antes debido a algo. Su rostro era profundo y hermoso bajo la tenue luz de la calle, con la distancia justa, y me preguntó cortésmente, «Jocelyn, qué coincidencia. ¿Me permites llevarte a casa?» Lo miré fijamente en ese momento y de repente me eché a reír. Le pregunté con valentía, «Lucian, tu compañera femenina todavía debe estar esperando tu llamada, ¿verdad?» Lucian alzó las cejas. No estaba enojado, solo me miró un poco inesperado. Después de un rato, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba. Después de eso, empezó a perseguirme. La gente en el teatro primero estaba sorprendida, luego envidiosa y finalmente celosa. Algunas personas dijeron sarcásticamente que estaba a punto de casarme con un miembro de una familia adinerada, e incluso el dueño del teatro me trató con gran cortesía. Flores enviadas por avión, joyas valiosas, entradas para conciertos que se ajustaban a mis gustos, etc. Rechacé todo. Probablemente nadie lo había rechazado nunca con tanta firmeza e impecablemente. Luciano era un hijo predilecto del cielo. Parecía gentil en la superficie, pero en el fondo, lo suyo era la conquista y la posesión. No sabía si mi comportamiento había despertado su desafío. Después de rechazarlo fríamente otra vez, de repente se burló. Él era muy guapo, siempre elegante, pero ese día me miró con frialdad y me dijo, «Jocelyn, admito que estoy muy interesado en ti, pero si te haces la difícil demasiado, se vuelve molesto». Me eché a reír y lo miré con franqueza. «Lucian, piensa que me he pasado de la raya haciéndome la difícil». Esa fue la primera vez que vi una expresión tan frustrada en su rostro. Pero después de la frustración, de repente se rió de nuevo. Finalmente, ya no estaba en esa posición superior de examinador. Vi el asombro y el escrutinio curioso en sus ojos. Sonrió y dijo, «Te subestimé». Después de eso, él siguió persiguiéndome, pero en lugar de enviarme flores y regalos, de vez en cuando conducía hasta la entrada del teatro para recogerme él solo o de vez en cuando me invitaba a restaurantes conocidos. Como mantenía la actitud y la distancia adecuadas, no era molesto, era educado y era imposible negarse, de vez en cuando aceptaba comer con él. Aparte de su frialdad y falta de corazón, en realidad era una persona muy encantadora, apuesto, rico, erudito, capaz de citar extensamente cuando charlaba, muy caballeroso y con la dosis justa de humor. Mientras no te enamoraras de él, era un buen tipo. Poco a poco, incluso existía el potencial de convertirse en amigos comunes. Hasta que un día me preguntó, ¿por qué no te gustó? El deslumbrante candelabro de cristal del restaurante hacía que las expresiones de la gente fueran imposibles de ocultar. Parte de su cabello en la frente colgaba desordenadamente, haciendo que sus rasgos faciales afilados parecieran más suaves y un poco gentiles. Él simplemente me miró fijamente. Siempre tuvo el control, pero probablemente esta era la primera vez que se enfrentaba a un revés, por lo que quería llegar al fondo del asunto. Me sobresalté por un momento. Tomé el vaso de agua que estaba a mi lado, tomé un sorbo para disimular mi nerviosismo y luego sonreí. Hay tanta gente a la que le gustas. Soy el único al que no le atraes. Lucian, ¿por qué te obsesionas tanto con esto? Me miró con una expresión ambigua. Después de un rato, levantó su vaso con una mirada decidida y dijo, «Pero solo te quiero a ti». Después de eso, comencé a evitarlo. El verdadero momento en el que me enamoré de él fue durante una de mis actuaciones. En la última escena de la obra, hice un baile en solitario. Pero ese día,
por alguna razón, el equipo de afinación falló. Me quedé solo en medio del enorme escenario. Las luces estaban encendidas, pero no se oía ningún sonido. No podía seguir el ritmo y solo podía girar en silencio. Hasta que Lucian apareció desde detrás del escenario con un violonchelo. La música clara fluía de sus cuerdas. Era el aria para la cuerda sol de Bach. Durante los intervalos en que yo giraba, nuestras miradas se cruzaron. Él simplemente me miró. Bajo la tenue luz, sus ojos eran cariñosos, como si estuvieran llenos de amor. Hasta que terminó el baile en solitario, sonrió y me tendió la mano, diciendo, «Ven aquí». Lo miré fijamente durante un largo rato. Finalmente, me acerqué y puse mi mano en la suya frente a todos, e hicimos una reverencia juntos. La cortina roja se cerró poco a poco. Finalmente, detrás de la cortina oscura y silenciosa, giró la cabeza y me besó suavemente en los labios. Levanté mi mano y la puse sobre su pecho, pero al final no lo empujé. Ese era Luciano, elegante y talentoso, la cima inalcanzable en el corazón de muchas personas. Pero él mostró una preferencia tan especial por mí y fue tan persistente. Así que al final, me enamoré de él. Agarré su camisa por delante y le dije, «Lucian, no soy una de esas mujeres a las que se tiene dinero. Soy muy cautelosa con las relaciones. Si no vas en serio, no me provoques». Su voz sonreía alegremente mientras me besaba en los labios una y otra vez, diciendo, «No lo eres». Después de una pausa, agregó, «Realmente me gustas. Es la primera vez que tengo la sensación de que alguien me gusta». En realidad, no se puede decir que Lucian no me amara. Tal vez sí me amara. Pero era como el pájaro sin patas de Days of Being Wild. Tenía que seguir volando y se negaba a detenerse y descansar. Tuvimos una relación muy dulce por un tiempo, pero duró poco. Cuando él me amaba, me ponía en un pedestal. Parecía que incluso estaría dispuesto a elegir las estrellas y la luna para mí. Dejó a todas sus compañeras femeninas y solo me tuvo a su lado. No importaba a dónde fuera, siempre informaba de su itinerario. Estaba muy ocupado, pero nunca perdió una llamada telefónica diaria. Poco a poco me dejé llevar por él mientras todavía estaba sobria. Por supuesto, cuando ya no me amaba, era igual de frío y decisivo. Yo era la persona que Lucian había perseguido durante más tiempo y la única novia que había admitido. Por supuesto, cuando acepté estar con él, alguien me recordó, «Jocelyn, una persona como Lucian no tiene sentimientos verdaderos. Está bien divertirse un poco con él, pero no te involucres demasiado». En ese momento, yo era joven y valiente, llena de coraje. Frente a su ternura, solo quería arriesgarme. No, él es tan bueno conmigo. ¿Cómo podría no tener sentimientos verdaderos? Pensé que era la excepción. Desafortunadamente, la vida no es una novela romántica. Lucian pronto se cansó de ella. Su aburrimiento llegó de repente. En ese momento, todavía estábamos uno al lado del otro en el balcón mirando la puesta de sol. Me apoyé en su hombro y ninguno de los dos dijo una palabra. La atmósfera era maravillosa. Un segundo le estaba preguntando si quería agua con gas y al siguiente segundo de repente lo oí suspirar y dijo, «Jocelyn, estoy cansado de esto». Debí parecer muy tonto en ese momento porque no reaccioné de inmediato. Hasta que sus ojos oscuros me miraron fijamente, llenos de cansancio, indiferencia y un poco de letargo. «Este tipo de vida es demasiado aburrida, Jocelyn. Estoy un poco cansada de ella». Él siempre había sido así. Solo le gustaban las cosas que fueran desafiantes. A él le gustaba ver a las chicas puras volverse lascivas por su culpa y a las mujeres lascivas volverse tímidas por su culpa. Una vez que conseguía algo con demasiada facilidad, se volvía aburrido y sin sabor una vez lo tenía en sus manos. Le gustaban las novedades y los desafíos. Había demasiadas tentaciones a su alrededor. Y cuando se trataba de relaciones, siempre era una persona que hacía lo que quería. Representar el amor de una persona común conmigo como si estuviera jugando a las casitas ya estaba por debajo de su dignidad. ¿Cómo podía esperar que me amara todo el tiempo? Al final, solo la persona que se involucró demasiado quedó desconsolada y en agonía. Más tarde,
calculé el tiempo. Desde el momento en que me persiguió, se enamoró de mí, hasta que finalmente se cansó y rompió conmigo, pasó menos de un año. Todos decían que un año ya era un milagro para Luciano. Todos decían que debía estar agradecido. Yo no sabía por qué debía estar agradecido. La forma en que rompí con Lucian no fue nada elegante. Fue en un restaurante muy lujoso. Agarré la parte delantera de la camisa de Lucian y lloré tan fuerte que apenas podía respirar. No importaba lo que dijera, yo simplemente no lo dejaba ir. Lo único que podía decir una y otra vez era, ¿por qué ya no me quieres? Si había sentido alguna culpa hacia mí, toda se agotó por mi persistente apego. Todo lo que quedó fue probablemente impaciencia. Él simplemente se quedó allí parado fríamente, dejándome llorar con un rostro inexpresivo. Al final, se puso tan impaciente con mi llanto que me dijo, estuvimos juntos durante un año. Te di 5 millones como pago por la ruptura. Si todavía no estás satisfecha con esto, no estás siendo un poco codiciosa. Sabía que él había entendido mal, y también sabía que estaba perdiendo prestigio. Cuando él coqueteaba conmigo, yo estaba claramente tranquila y serena y no lo amaba tanto. Con la personalidad de Lucian, cuando quería romper conmigo, cuanto más me aferraba a él, más disgustado estaba. Si lo hubiera dejado pasar con gracia, tal vez él habría pensado mejor de mí. Sabía todo esto claramente, pero si las emociones pudieran controlarse, no se llamarían emociones. No pude controlarme. Sollocé y le supliqué, no quiero dinero. Solo te quiero a ti. Por alguna razón, cuando escuchó esto, de repente se rió, esa especie de media sonrisa con burla. Me miró y preguntó, ¿yo? ¿Puedes pagarme? Más tarde, cuando mi amiga vino a recogerme, yo seguía llorando desconsoladamente. ¡Qué humillación y desesperación! No quedaba ni rastro de la tranquilidad que tenía antes. Más tarde, cuando lo recordé, ni siquiera sabía por qué había estado tan histérica. Fue tan desgarbado y vergonzoso, pero cuando lo pensé más tarde, tal vez fue porque realmente lo amaba. Realmente recuperé mi dignidad cuando intenté abrazarlo por última vez. En ese momento, él sostenía a otra niña en sus brazos. Me mencionó a sus amigos de una manera algo burlona y medio sonriente, diciendo que no buscaría a alguien como yo otra vez en el futuro porque parecía fría y distante en la superficie, pero no esperaba que sería tan difícil tratar conmigo después de romper. La muchacha en sus brazos fingió estar coquetamente enojada y dijo, ustedes los hombres son realmente malos. Lo miré y luego me di cuenta tardíamente de cómo me había humillado hasta tal punto. Así que fui retrocediendo poco a poco. Después de eso, cambié todas mis cuentas de redes sociales, me mudé a otra ciudad y corté la última conexión con él. Utilicé los 5 millones que me dio como cuota de ruptura para comprar diamantes, tanto diamantes sueltos como diamantes enteros, de 1 quilate, de 5 quilates, rosas, blancos, y los puse todos en una caja de hierro. Cuando cerré la tapa y la agité, tintineó. Es realmente ridículo. ¿Cómo puede la gente usar esas cosas para simbolizar el amor? Después de eso, nunca más lo volví a ver hasta que me casé hoy. Después de casarme con Gordon, la vida era muy tranquila. Como él estaba ocupado con sus negocios, nuestra luna de miel se programó para un mes después. Me preocupaba Lucian. Tenía un trastorno obsesivo-compulsivo grave. Siempre le gustaban las cosas que no podía conseguir y las cosas que ya había perdido. Y en su diccionario de la vida solo había cosas que no quería. Nunca existía la palabra perdido. No sabía si, en su definición, yo era algo que había perdido o algo que no podía conseguir. Ese día, en el camino, me miró y me dijo que volvería a buscarme más tarde. No sabía qué quería decir. Solo esperaba que se alejara de mí. Pero afortunadamente todo había ido en paz. Hasta una semana después de casarme con Gordon, él me había informado con antelación que tendría una fiesta de vino por la noche. Cuando regresó, estaba borracho. La persona que lo envió de regreso fue Lucian. Estaba ayudando a Gordon, de pie afuera de la puerta de manera educada y refinada. Su sonrisa seguía siendo hermosa, pero sus ojos estaban oscuros y era imposible detectar sus emociones. Dijo muy apropiadamente, Gordon está borracho.
Lo envié de regreso. Me quedé en silencio. Solo se me erizaron los pelos de los brazos, como si respondiera a una amenaza. A menos que lo hiciera a propósito, Gordon no habría bebido tanto. Pero Gordon no sabía nada. Probablemente solo estaba un poco sobrio. En su último momento de conciencia, todavía le agradeció a Lucian. Presidente Lucian, gracias. Disculpe la molestia. ¿Le gustaría entrar y sentarse un rato? Fue solo un comentario cortés. Lucian hizo una pausa por un momento y asintió ante mis ojos que estaban en guardia como si estuviera frente a un enemigo formidable. Está bien. Hice lo mejor que pude para ignorarlo, tomé a Gordon de sus manos y me di la vuelta después de que entró. No cerré la puerta. Cuando salí de la cocina con la sopa para la resaca, él y Gordon estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Gordon era muy callado cuando estaba borracho. Se quedó acostado y se quedó dormido. Lucian estaba sentado en el sofá, mirando alrededor de nuestra casa. No le hice caso. Me acerqué a Gordon en silencio y lo llamé con delicadeza. Gordon, despierta. Primero tómate la sopa para la resaca y luego vete a dormir. De lo contrario, te sentirás incómodo. Se despertó aturdido y lo bebió poco a poco con mi ayuda, y luego se desmayó nuevamente. Recogí la manta que estaba a su lado y cubrí su estómago, luego me giré para mirar a Lucian. Le pedí disculpas de manera apropiada y distante. Presidente Lucian, lo siento. Mi marido está borracho. No lo entretendré. Me había estado mirando. Su mirada pasó de mí a Gordon y finalmente se fijó en mí otra vez. Su expresión era difícil de determinar si estaba feliz o enojado. Después de un rato, dijo, yo también he bebido vino. No reaccioné de inmediato y, sin darme cuenta, pregunté, ¿qué? Sus ojos estaban oscuros. Yo también he bebido vino. ¿No me darán sopa para la resaca? No sabía qué expresión poner ante esta situación absurda. Solo pude mantener la cortesía superficial y señalé la puerta y lo despedí con cortesía y tacto. Presidente Lucian, solo cociné un plato. Él sonrió y no le importó mi rudeza. Su expresión parecía nostálgica y también desconcertada. Me preguntó con sinceridad, como si también se preguntara a sí mismo, la simple compañía de dos personas es claramente tan cálida. Jocelyn, ¿cómo pude sentirme cansado de eso en ese entonces? He estado vagando entre mujeres todos estos años, pero es realmente aburrido. Jocelyn, estoy cansado de este tipo de vida. Di un paso atrás. Realmente me estremecí ante sus palabras. Según mi entendimiento de Luciano, él había intentado vivir vagando entre mujeres y también había tratado de dignarse a enamorarse de una chica. Ahora, mirando la atmósfera de mi vida con Gordon, él parecía estar interesado nuevamente. No le importó mi expresión obviamente cautelosa y resistente. Simplemente se puso de pie. Era alto y, cuando se inclinaba para mirar a la gente, tenía un aire confiado de que iba a triunfar. Él sonrió en silencio y dijo, cuando rompimos, Jocelyn, dijiste que no querías nada más que a mí. Ahora estoy aquí. Mientras me quieras, puedes tenerme en cualquier momento. Me contuve por un largo tiempo antes de lograr contenerme y no maldecir. Miré hacia arriba y miré a Lucian. Esta fue probablemente la primera vez que no oculté el asco en mis ojos. Le dije, no solo estás loco, sino que también me enfermas. A él no le importó y dijo que me esperaría, luego sonrió, se dio la vuelta y se fue. Luciano probablemente estaba muy loco. Trasladó a Gordon a Suiza. Mi luna de miel después de casarme con Gordon no se realizó. Gordon parecía muy apenado y dijo, Jocelyn, lo siento. Pero el gran jefe me envió de repente a Suiza temporalmente para manejar un negocio. Es posible que tenga que quedarme allí durante medio mes. Le sonreí y le dije que estaba bien. Al día siguiente de que se fue, un guardaespaldas me detuvo cuando salí del trabajo. Por supuesto, la actitud del guardaespaldas era muy educada y no podía ser rechazada. Dijo cortésmente, por favor, ven conmigo. Lo evité sin expresión alguna. El guardaespaldas no me detuvo. Se limitó a decir detrás de mí, el presidente Lucian dijo que quería mostrarte algo interesante sobre Gordon.
Hice una pausa por un momento y me sentí impotente. Luciano, probablemente influenciado por su crianza desde la infancia, no tenía mucha moderación moral. Él siempre hacía lo que quería. Cuando se le ocurría una idea por capricho, todos tenían que cooperar. Pensé que estaba loco. Y creí que sus palabras 3 años después no fueron porque tardíamente se dio cuenta de que me amaba y no podía vivir sin mí. Simplemente estaba disfrutando de un juego. Después de romper con Lucian, escuché un rumor sobre él. Una vez hubo una compañera femenina muy amante del dinero a su lado. Después de estar con Lucian por un tiempo, ella fue abandonada. La creencia de esa chica era el dinero. Después de ser abandonada por Lucian, ella no estaba triste y rápidamente encontró un rico de segunda generación que realmente era sincero con ella. Pero antes de la boda, Luciano envió un mensaje a esa muchacha, pidiéndole que no se casara. Una persona tan sobria, ambiciosa y realista también se enamoró. Ella pensó que era una señal de la retención de Lucian, por lo que se fugó sin dudarlo. Pero al final tampoco tuvo un buen final, porque ese mensaje solo fue una apuesta entre Lucian y sus amigos cuando él no tenía nada que hacer. Todos sus amigos querían saber a quién elegiría esta chica que tanto amaba el dinero, un boleto de comida de por vida y Lucian. Él quería los sentimientos sinceros de los demás y luego aplastó esos sentimientos sinceros en la tierra. Quería verme traicionar mi matrimonio por él y luego aplastarme en la tierra. La excesiva confianza en uno mismo se convierte en vanidad. Cuando me llevaron ante Lucian, él estaba sentado en una antigua casa de té junto al lago, sosteniendo comida para peces en su mano. Tenía una postura relajada y observaba fríamente cómo varias carpas coloridas luchaban por conseguir comida bajo su mano. Al verme acercarme, sonrió y dejó la comida para peces en su mano. Suspiré y le pregunté directamente, Lucian, ¿qué diablos quieres? ¿Qué quiero? Se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió al cabo de un rato y preguntó, ¿te has dado cuenta de que llevo una camiseta? Solo entonces me di cuenta de que llevaba una camisa blanca. Volteó la cabeza a un lado. Empecé a pensar en ti en el 3er mes después de que desapareciste de mi lado. Ese día, cuando el mayordomo me trajo la ropa y lo de arriba era una camisa, cuando me disponía a ponérmela, no sé por qué, pero en ese instante, de repente pensé en ti. Sabía de qué estaba hablando Lucian. Esa fue probablemente la época en la que fuimos más cariñosos. Lucian tuvo bastante éxito en los amores. Además de tener mucho dinero y un alto coeficiente intelectual, también se beneficiaba de su atractiva apariencia. Rara vez vi a alguien que pudiera lucir tan bien con una camisa de color liso. Tenía un temperamento agresivo, pero cuando vestía camisa, parecía noble y refinado, aún con un aire de agresión, aunque esta agresión estaba envuelta en una coraza suave, presentando un encanto diferente. Bromeé en ese momento y le dije que solo podía usar camisetas para que yo las viera en el futuro. Él solo sonrió y estuvo de acuerdo. En realidad, estaba bromeando. Estaba extremadamente ocupado con todo tipo de reuniones. ¿Y cómo podía evitar usar camisas en ocasiones formales? Pero había una cosa en Lucian. Cuando estaba serio, era realmente serio. Después de eso, de hecho solo usaba camisas delante de mí. Ahora que lo pienso, también tuvimos momentos muy dulces y cálidos. Bueno, si él no hubiera sido serio en ese entonces, no habría estado tan triste cuando rompimos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, cuando lo volví a ver por primera vez, realmente no me di cuenta de que llevaba una camisa. Él también lo notó. Volvió la cabeza a un lado y su voz se fue enfriando poco a poco. Vertió toda la comida para peces que tenía en la mano en el lago de una vez. Hoy es la primera vez que uso una camisa en los últimos 3 años. Fui a buscarte al 3er mes de haber roto, pero ya no estabas. Levantó los ojos para mirarme, como si observara mi reacción al escuchar esa frase. Probablemente mi expresión indiferente lo confundió y frunció el ceño ligeramente. Realmente lo conocía demasiado bien. Simplemente pensó en mí en un momento determinado. Pero comparado con la vida limpia y disciplinada que llevaba después de cansarse de una relación, le gustaba más el estado después de la ruptura. De lo contrario, con sus medios, ¿cómo no me habría encontrado? Presidente Lucian. Suspiré. En este mundo,
no todo se quedará donde estaba solo porque te des la vuelta. Y no es que deba estarte sumamente agradecido solo porque me digas que me buscaste o porque te dignas recordar las cosas que me prometiste. ¿En tu opinión crees que cuando me dices estas cosas debería arrojarme a tus brazos llorando amargamente? Vine aquí solo porque quería garantizar la seguridad de mi esposo, Gordon. Su expresión se volvió fría, pero por alguna razón, la sonrisa en la esquina de su boca se volvió algo burlona nuevamente. Dijo con una mueca de desprecio. Acabo de pedirle que vaya a Suiza con alguien que le gusta desde hace mucho tiempo pero a quien no logró conquistar durante medio mes. Jocelyn, quiero que sepas que él no es la persona adecuada para ti. Lo miré fríamente. Que sea la persona adecuada o no, no tiene nada que ver contigo. Su rostro se volvió frío. Solo quiero mostrarte el verdadero rostro de los hombres. Te prometo que si no pasa nada entre ellos en este medio mes, desapareceré de tu mundo y no te molestaré más. Después de un largo rato, sonreí y dije, por favor, recuerda lo que dijiste. Él arqueó las cejas, con una media sonrisa en su rostro, como si ya estuviera seguro de un mal resultado. Esta es la tragedia de Lucian. En el fondo, no tiene sentido de la responsabilidad ni de la lealtad. No sabe lo que es para dos personas confiar la una en la otra. Quizás es porque no lo sabe y no puede tenerlo, que cuando ve que otros lo tienen, quiere destruirlo. Finalmente, antes de irme, le oí preguntarme a mis espaldas, ¿amas a Gordon? Le ignoré y él tampoco me puso las cosas difíciles. No sabía por qué estaba tan seguro de que yo seguía siendo la misma Jocelyn que solía agarrar su manga, llorando y diciendo que no quería dinero, solo lo quería a él. Yo ya había cambiado. Gordon y yo conocíamos con franqueza nuestras experiencias emocionales. Yo sabía que a Gordon alguna vez le había gustado mucho a alguien, pero no había logrado conquistarla. Él también sabía que una vez había tenido una experiencia de relación bastante mala, solo que no sabía que el nombre de esa persona era Lucian. El encuentro con Gordon también estuvo relacionado con Lucian. Gordon era amigo de mi psicólogo Wayne. El día que lo conocí, él estaba guiando a un Golden Retriever, de pie bajo un árbol de ginkgo dorado. Abrió la boca y sonrió alegremente, mostrando sus dientes blancos como la nieve, y me dijo, ¿eres Shannon? Wayne me pidió que te prestara vitaminas por 2 días. Vitamina era el nombre del Golden Retriever. Era realmente curativo, con los ojos y la nariz húmedos, muy lindo y obediente. Gordon también venía a buscarme para pasear al perro juntos todos los días. Más tarde, cuando finalmente no necesité tomar melatonina ni pastillas para dormir todos los días y le devolví vitamina a Gordon, él me regaló un ramo de girasoles para felicitarme por haber recuperado la luz del sol. Más tarde, nos volvimos a encontrar en el lugar de mi actuación. En ese momento, un joven maestro rico me había estado persiguiendo. Me ayudó a salir de problemas varias veces. Poco a poco, nos hicimos amigos, nos fuimos conociendo gradualmente y, naturalmente, nos juntamos. Él conocía mis miedos y mis dudas en las relaciones, pero siempre fue muy paciente y me ayudó a salir de la sombra poco a poco. Nuestro comienzo también fue bastante diferente. Cuando me confesó su amor, puso directamente un anillo a mi lado y me preguntó con sinceridad y franqueza, «¿Estoy hablando en serio sobre ti? Jocelyn, ¿estás dispuesta a tener una relación conmigo con la condición de casarnos?» Lo miré y suspiré. Era una persona muy agradable. Nadie estará siempre inmerso en una mala relación. El tiempo es la mejor medicina para curar las heridas. No importa lo doloroso que haya sido en ese momento, un día al mirar atrás, uno puede sonreír casualmente. No me encerraré fuertemente por una experiencia de relación fallida. Bueno, la gente debería ser más despreocupada. Deberían poder amar y también poder dejar ir. Tengo mi propia carrera, alguien con quien pasar el resto de mi vida y tendré mis propios hijos en el futuro, una pequeña familia en días normales. La gente como Lucian nunca entenderá estas cosas. Siempre estará obsesionado con las cosas que no puede tener. Gordon volvió medio mes después. Fui a buscarlo al aeropuerto y nos abrazamos. Me besó suavemente la parte superior de la cabeza y luego me sonrió, diciéndome que tenía muchas cosas que contarme. Lo primero que me contó fue sobre una noche muy normal. Dijo,
En esa época en Suiza había mucho tráfico y las luces eran tenues. Vi a alguien vendiendo helados con forma de rosa al costado de la carretera. En ese momento pensé que sería genial que estuvieras allí. Seguro que te gustaría mucho. Te extrañé mucho. Escuché en silencio su sonrisa. Esa era la sensación de seguridad que me daba, una sensación de seguridad ordinaria y común de estar juntos día tras día. Finalmente, en el camino a casa, vi a Lucian por última vez. Su coche estaba aparcado tranquilamente al lado de la carretera con solo la mitad de la ventanilla bajada. No podía ver su expresión, pero sabía que las cosas definitivamente no iban como él esperaba. De lo contrario, ya habría sacado la evidencia de la traición de Gordon hacia mí, me habría mirado con una postura tranquila y confiada como si todo estuviera bajo su control y me habría dicho que había elegido a la persona equivocada. Ahora debe estar muy confundido, pero no importa. Él siempre ha sido una persona que cumple sus promesas. Sé que no aparecerá más en mi mundo. Al igual que hace 3 años, desaparecerá por completo. La próxima vez que me encontré con algo relacionado con Lucian fue 2 años después. Cuando fui al hospital para un chequeo prenatal, me di cuenta de que alguien me estaba siguiendo. La forma de seguirme realmente no era nada inteligente, así que rápidamente la descubrí. Me paré en una esquina y la esperé. Cuando vi claramente el rostro de la seguidora, me sorprendí un poco. Porque era una joven que estaba nerviosa bajo mi mirada. Ella era bastante joven, y había algo en sus ojos y cejas que me recordaba a cómo solía ser yo. Cuando la descubrí, estaba muy nerviosa, como una hoja de papel en blanco con todas sus emociones escritas en su rostro, fácil de detectar a simple vista. Casi inconscientemente, me agarró la muñeca y me suplicó, por favor, solo tenía curiosidad por saber cómo te veías. Por favor, no se lo digas a Lucian. Si sabe que vine a buscarte en secreto, definitivamente se pondrá furioso. La mirada de pánico por el amor no correspondido en su rostro me era tan familiar. Suspiré en silencio y casi instantáneamente comprendí. Estaba tan ansiosa que le brotaron las lágrimas. Al mirarla a la cara, no pude soportarlo después de todo. Fue como darle un consejo y también como decírselo a mi joven yo hace 6 años. Le dije, sientes curiosidad por mí, pero la verdad podría decepcionarte. Lucian no me ama. Te está usando como sustituta solo porque ama la sensación del amor no correspondido. Cuando las personas aman demasiado, tienden a hacer muchas cosas que hacen que los demás no puedan amarlas. La dedicación incondicional al amor solo hará que las personas sientan un fuerte olor a sangre y quieran alejarse. Tienes que amarte a ti mismo primero antes de poder recibir amor. Ella me miró con ojos llorosos. No sabía si había tomado en serio mis palabras, pero luego pensé que en este mundo, ¿qué amor no se aprende después de golpearse fuerte contra la pared y lastimarse? Ella lo entenderá algún día, tal como lo hice yo.